buenos días. Les quisiéramos dar una gran bienvenida a esta nueva charla técnica que está en el contexto de riego eficiente en frutales. Como información importante, esta actividad está siendo grabada y estará disponible en la plataforma del programa de entrenamiento. Pueden interactuar enviando sus preguntas y comentarios desde el botón Q&A o preguntas y respuestas. Dejo en estos momentos a Carolina Molina, quien va a estar a cargo de este programa de riego eficiente en frutales, para que ella pueda comentarles de qué se trata esta charla técnica y presentar a Andrés Olivo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Jessica. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la charla, a la actividad del día de hoy. Bueno, les comento que esta actividad se enmarca en el programa de extensión de riego eficiente en frutales, el cual, como saben, es un programa de un tema transversal, que es transversal a los 3 programas frutales que tenemos, que son ciruelos, cerezo y nogales, y además hay participantes que trabajan en otros frutales, por lo tanto, la información que vamos a ver hoy va a ser más bien general a todos los cultivos, y de todas maneras, en caso de que alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta enfocada en algún cultivo en particular, sería bueno que al momento de realizar su pregunta también dejen ahí especificado el frutal del cual quieren saber. Bueno, para comenzar entonces, les voy a dar la bienvenida entonces a esta charla, la cual tiene por nombre Aspectos claves a considerar antes de comenzar la temporada para una operación de riego exitosa, la cual está a cargo de Andrés Olivos, quien es gerente de innovación y tecnología en Olivos Riegos. Andrés es ingeniero agrónomo, él es especialista en nutrición vegetal y relaciones hídricas, y actualmente trabaja en desarrollar estrategias de riego para mejorar la eficiencia hídrica en cerezos, nogales, ciruelos, cítricos y paltos. Así que bueno, Andrés, te damos la bienvenida y te dejo el pase entonces para que puedas compartir pantalla y iniciar con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Voy a compartir mi pantalla primero. ¿Se ve ahí, Carolina, por favor, si me puedes soplar? Sí, Andrés, se ve. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a UC Chile y a todos ustedes por asistir a esta presentación. Hoy día, como dijo bien Carolina, me pidieron que por favor hablara sobre los aspectos claves a considerar antes de comenzar la temporada para una operación de riego exitosa. Y como ustedes ven ahí, remarqué la palabra exitosa porque es importante entender que para tener una operación de riego exitosa necesitamos un desde en nuestros equipos de riego. Los contenidos que veríamos hoy, vamos a revisar el marco conceptual que envuelve la eficiencia hídrica. También vamos a repasar los aspectos claves del equipo de riego. Para muchos esto no es nuevo, pero creo yo que es tremendamente importante que los revisemos, cuáles son sus componentes, qué revisión y mantención tenemos que hacerle a estos componentes. Después vamos a revisar los datos de riego temporal anterior, que creo que es importante que cada año se haga un ejercicio de la revisión de los datos de temporada anterior para pasar a aspectos claves sobre más variables agronómicas a tener en cuenta antes de empezar la temporada, y finalmente algunas conclusiones y referencias. Marco conceptual de la eficiencia hídrica. Nosotros hemos definido que los proyectos de eficiencia hídrica deben estar apalancados por 4 principales pilares, que los vamos a ir explicando uno a uno. Primero es tener una estrategia de riego. Generalmente lo que nosotros vemos en los agricultores y en los productores es que las estrategias de riego más utilizadas son las que salen en azul ahí, partiendo por el riego por calicatas, y si ustedes se fijan, van de las gotas más grandes a las más chicas, que quiere decir cuál es el consumo, en lo que hemos visto nosotros,
de acuerdo a cada una de las estrategias, en donde el riego por calicatas nosotros vemos que tiene un consumo mayor. Es uno de los elementos más usados, aquí en Chile al menos, y aunque puede dar una descripción observacional, tiene algunas complejidades que hace que no sean elementos ni números objetivos, sino que más bien subjetivos, y requieren de la especialidad o la expertise de una persona que tome decisiones. Generalmente es muy poco probable encontrar que si muchas personas evalúan una calicata, la evalúan de la misma manera todos. Entonces la decisión de riego recae en la persona que en el expertise del que está dentro de la calicata. Después tenemos un riego por demanda hídrica, en donde simplemente se repone la cantidad de agua de la demanda del cultivo. Generalmente esto visto por bandejas de evaporación o estaciones meteorológicas, muy comúnmente usadas, con coeficientes de cultivo que generalmente se encuentran en la literatura. Hay muchos campos que ya están empezando a hacer algunos ajustes de coeficientes de cultivos propios. También vemos riego por balance hídrico, donde vemos que no solamente se repone la demanda, sino que también existe una variación de la frecuencia, considerando algunas propiedades de los suelos. Después, los últimos dos riegos más fisiológicos, en donde yo utilizo la planta, leo la planta para tomar mis decisiones de riego. Generalmente riego por umbrales fisiológicos, donde existen líneas conocidas de gestión de riego. Y finalmente, un riego deficitario controlado, en donde yo identifico ciertos periodos fisiológicos en donde un estrés medio a moderado, incluso algunos hasta un poquito más serio, puede no tener impacto en la producción, incluso se ven algunos beneficios. Esto es muy común en algunas variedades de ciruela, en el vino, donde se quiere lograr objetivos de calidad. Ya se están haciendo estudios sobre cerezo. Y es importante que esté considerado porque bajo un escenario de escasez hídrica puede ser una herramienta que bien utilizada puede aportar mucho. Una vez definida la estrategia de riego, yo tengo que tener mis habilitadores. ¿Cuáles son mis habilitadores? ¿Qué es lo que me habilita a un proyecto de eficiencia hídrica? Y en eso hemos definido que los talentos, las personas que toman decisiones y que operan los distintos equipos de riego, son actores claves dentro de la eficiencia hídrica y necesitan tener las habilidades y capacidades para lograr la tan ansiada eficiencia hídrica. También tenemos tecnología. La tecnología hoy día presente nos permiten ya medir todo el ecosistema en donde se encuentran las plantas. Podemos medir el suelo, podemos medir la atmósfera, podemos medir incluso la misma planta, para poder determinar riegos más eficientes y finalmente tener una infraestructura adecuada. La infraestructura es tremendamente importante y cuando hablo de infraestructura me refiero al mismo equipo de riego y todas sus obras anexas, tales como desarenadores, embalses, tranques, impulsiones que me habilitan la disponibilidad de agua necesaria para regar mi cultivo. Una vez teniendo la estrategia y mis habilitadores, empieza nuestra explotación, nuestro día a día, el riego, cada uno de los eventos de riego en donde existe una planificación. Esa planificación se debe ejecutar. Mientras se ejecuta, debo ir a verificar en terreno que lo que yo estoy ejecutando y planificando ocurra. Es muy común ver que cuando doy una orden de riego a un programador, es probable que muchas veces pase que no abra una válvula o que no haya cerrado una válvula de otro equipo o de otro sector, que existan filtraciones, realizar descoles, que muchos de estos debe ocurrir en la verificación.
Una vez que termina ese evento de riego es muy importante evaluarlo. Un ejemplo importante es que si yo dije que mi equipo de riego en ese sector tiene 100 metros cúbicos, bueno, asegurar 100 metros cúbicos en una hora, asegurarme que ese caudal se cumpla. Y si no se cumple de manera constante, bueno, ¿qué ajustes voy a hacer yo en el equipo de riego o en mis programaciones o planificaciones para poder ser eficiente con el agua? Finalmente, tengo la exploración, muy importante, a la pregunta que muchas veces les hacemos a los productores, es que si ellos creen que van a contar con la misma agua que cuentan hoy, muchas veces ellos dicen, o la mayor cantidad de veces dicen que no, que la disponibilidad de agua no va a ser la misma hoy día en 25 años más, 10 años más, y la idea de explorar nuevas tecnologías, nuevas técnicas que nos permitan seguir siendo altamente productivos con una menor cantidad de agua. Y ahí viene la investigación de desarrollo, innovación, la adquisición de nuevas tecnologías, las colaboraciones entre empresas. ¿Para qué? Para desarrollar nuevas estrategias de riego y que de esa manera me puedan ir alimentando nuevamente esta estrategia de riego para futuros escenarios. Todo esto genera un historial de información que se transforma en indicadores, y estos indicadores es muy importante estar constantemente revisándolos para ver qué ajustes y qué nuevas estrategias voy a ir realizando a futuro. En este tiempo, en épocas de invierno, otoño-invierno, se nos genera una oportunidad muy grande. Esta oportunidad es, primero, que existe una baja o nula demanda hídrica, nula en el caso de algunos cultivos perennes, como los cítricos, los paltos, que permiten que la demanda baje un poco. Y en el caso de todos los caducos, donde no existe demanda hídrica, podamos tener el tiempo suficiente para realizar, por ejemplo, revisión de indicadores de riego de la temporada pasada. Muy, muy, muy importante. En esta podemos revisar los volúmenes de riego por sector especie para ver si que existen diferencias entre estos sectores. Podemos analizar el desempeño del equipo de riego, podemos empezar a comparar caudal real versus el caudal nominal, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, y podemos determinar de acuerdo a esta información qué ajustes debo hacer yo para la próxima temporada. Asimismo, de manera paralela, podemos ir haciendo mantención de componentes del equipo de riego, podemos revisarlos y manteniéndolos si es que todavía tengo agua para regar en invierno, para ir haciendo revisión y mantenciones. Es muy importante que no solamente sea importante para aplicar agua al suelo en caso de que no existan lluvias, sino que también puedo usar para revisarlos y mantenerlos, y de esa manera poder hacer la reposición de los componentes dañados que estén en mal funcionamiento y que impacten en la eficiencia hídrica. Y finalmente, para mí, una de las cosas más importantes, que es la capacitación. Tenemos un periodo donde nuestros encargados de riego o la gente que toma decisiones de riego está en una época más de baja, en donde podemos capacitarlos, podemos generarle más capacidad y habilidades para poder ser más eficientes. Bueno, ¿qué aspectos claves sobre el equipo de riego? Que para mí esto es el desde. Primero, identificar cuáles son los componentes, los distintos componentes de un equipo de riego. En la parte hidráulica tenemos primero todo lo que es la succión del equipo, compuesta por una válvula de Puig, o mejor conocida como un chupador. Eso llega a una bomba, la bomba descarga, ¿cierto? Todo esto es la descarga. Pasa por filtros, en este caso vemos filtros de anillas, perdón. Vemos también uno de los elementos cruciales de un equipo de riego para poder ver si está siendo eficiente, que son los medidores de agua y los manómetros. Quiero destacar aquí que para que el medidor funcione bien, y dependiendo del medidor, debe tener espacios sin singularidades para que no exista tanto error.
Tenemos muchas veces válvulas aquí que puedan hacer conexiones con otros equipos y de esa manera bypassarlos en caso de falla de uno u otro. Y ya finalmente se va al equipo de riego. También tenemos dentro de los componentes de los equipos, hoy día de manera más común, los controladores de riego, controladores inteligentes que nos permiten controlar vía remota a los equipos de riego, y no solamente eso, sino también nos permiten obtener información sobre el funcionamiento del equipo. Tenemos los medidores de agua ya mencionados, tenemos los manómetros muy importantes. Recuerden que todo equipo presurizado funciona en base a presión. Tenemos hoy día muy importante cómo calcular la demanda, estaciones meteorológicas que nos permiten no solamente calcular la demanda del cultivo, sino a través de la evapotranspiración de referencia, sino también calcular otras variables importantes, porciones frío o horas frío, días grados y otro sinnúmero de indicadores que nos permiten llevar de manera más eficiente nuestra operación. Tenemos sensores de humedad de suelo, muy importantes para ver la cantidad de humedad que tiene el suelo al momento de tomar decisiones, no solamente en temporada, sino que en épocas de escasez de lluvias en invierno, poder determinar el contenido de agua en el suelo, y tableros eléctricos. Y muy importante, quiero destacarlo, es otro de los componentes tremendamente importantes de los equipos de riego, son el plano de riego. A su mano izquierda, un plano de riego bastante completo, con la descripción de caudales. Y lo que es más complicado y que no siempre está presente en los campos es una memoria de cálculo. La memoria de cálculo es básicamente el tiempo cero de mi equipo de riego, cómo debiese funcionar nominalmente en la teoría mi equipo de riego recién instalado. Esto va a ser muy importante al momento de entrar en las revisiones, ya que equipos mecánicos sufren desgastes y pueden desviarse de su nominal. Para eso es muy importante tener la memoria de cálculo en la mano. Muchas veces es importante también que de alguna manera extraer los datos más importantes de esta memoria. Las memorias de cálculo no son fáciles de leer, pero los motivos y los incentivos a que pregunten a un especialista en riego de cómo extraer la información más importante de la memoria de cálculo para poder ir comparando esta T0 o esta línea de base o referencia con lo actual. A modo de revisión muy rápida, vamos a ir pasando por cada uno de los componentes y qué debiese yo tener en cuenta al momento de regar, y previo a eso, qué debiese tener en cuenta yo, que es importante fijarme y revisar. Primero, en la succión, este es el comúnmente conocido chupador, ver si tiene acumulación de residuos que impide el cierre. Estos chupadores funcionan en base a unas paletas que se abren y se cierran, y muchas veces por residuos no quedan completamente cerradas y dejan el paso de agua. Muchas veces se desceban y producen dolores de cabeza al minuto de comenzar los primeros riegos. También puede existir un envejecimiento o daño en la empaquetadura, produce exactamente lo mismo. Y en operación podemos tener taponamiento de la rejilla, principalmente con lama o con plásticos, bolsas que vienen en los canales, o caen en los tranques, que terminan tomando, bolsas y sacos que terminan tapando absolutamente la succión y no permiten que el agua pase de buena manera. En cuanto a la bomba, este es el corazón del equipo, es muy importante que esté en buen estado. ¿Qué podemos fijarnos en la bomba? La rotura de sello se traduce en pérdidas de agua y disminución de la eficiencia. Muchas veces se puede ver fallas más frecuentes en lugares donde tenemos aguas con alta cantidad de sedimento. Generalmente ríos Maipo, Cachapual y Tinguiririca presentan una alta cantidad. Maipo, Mapocho, sí, dije Maipo, Mapocho, Cachapual y Tinguiririca presentan un grado mayor de sedimento y
hacen que estos sellos se desgasten con mayor frecuencia. Existen sellos de distintos componentes, distintos materiales que duren más. Después, la cavitación, este es el típico ruido similar a las piedras, que no es más que aire. Este es producto de succión de aire en un caso, o de un aumento exagerado del caudal. Al aumentar el caudal, aumenta la velocidad del agua en las distintas partes del equipo y puede provocar cavitación, generación de aire. Si esto es momentáneo, no llega a ser un problema, pero si es constante puede dañar las distintas partes de los equipos. Puede que esté la bomba desalineada, que esto puede provocar un daño en los rodamientos, flexible y sello mecánico. Una bomba desalineada puede provocar fuerzas en algunas partes del sistema que hagan que puede que haya roturas, qué sé yo qué. Pérdida en la aislación, un calentamiento exagerado del motor por sobrecarga o bajo voltaje, muy común en los campos de Chile, que no tenemos un voltaje constante y puede provocar una sobrecarga. Y dejarles en claro, y muy importante, que la mantención de estas bombas debiese ser cada 2000 horas, o sea, cada 2000 horas yo debiese enviar la bomba o solicitar personal especializado que venga a revisar la bomba en todos los puntos que ya conversamos. Tablero eléctrico, muy importante, reapriete generalmente con la vibración y con el uso. Los distintos componentes de un tablero eléctrico se suelen soltar, hay que solicitar un reapriete. Y muy importante, la limpieza. Muchas veces vemos que los tableros eléctricos están muy sucios, se sobrecalientan y pueden producir fallas muy severas y con daños humanos. Muchas veces también, quiero decirlo, aquí puse una foto del tablero abierto. La mayor cantidad de casetas de riego tienen generalmente los tableros eléctricos abiertos. Esto es muy peligroso en caso de que exista alguna filtración en caseta que se pueda mojar y provocar algún tipo de corte. Es muy, muy peligroso. Filtros. Primero, revisar el nivel de arena y anilla de los elementos filtrantes. Esto es muy, muy, muy importante. Muchas veces por el uso existe una pérdida de arena o un desgaste de las anillas y el nivel del elemento de filtración disminuye, por lo que la superficie de filtración o el volumen de filtración también disminuye. Es muy importante de ir chequeando el nivel de esto. Ambos filtros tienen un nivel marcado dentro de cada uno de los elementos donde debiese ir la anilla y la arena. Cuando las anillas se desgastan, no basta con reponer las que quedan, sino que como el desgaste generalmente es de forma uniforme, debiesen cambiarse todas las anillas y no solamente reponerlas. Limpieza de mallas y anillas en la temporada de baja es muy importante. Se extraen todo el elemento filtrante y se pueden poner en soluciones de cloro para la limpieza a una solución ácida, en caso de que la suciedad sea más bien química. Revisión del funcionamiento del sistema de retrolavado, apertura de válvula y operación de solenoide. Muchas veces vemos que los equipos retrolavan de manera constante. Y revisión de presiones de acuerdo a la memoria de cálculo, revisión del buen funcionamiento de los manómetros. Medidor de agua, revisión del funcionamiento del medidor de acuerdo a la memoria de cálculo. Es importante realizar una medición manual, ir al medidor, ver cuántas vueltas por minuto da y hacer los cálculos apropiados de acuerdo a la memoria de cálculo. Datos deben calzar también con el controlador de riego, no solamente con la memoria de cálculo. Si tenemos un controlador de riego inteligente que es capaz de monitorear caudales y monitorear agua aplicada, es importante que haya un match entre la lectura manual, la memoria de cálculo y el programador de riego con las configuraciones pertinentes, y asegurarse que existen las distancias sin singularidades. Estas son las distancias previas, aguas arriba y aguas abajo del medidor, que no existan singularidades como test, codos o que el filtro no esté tan cerca del medidor. Y eso va a ser de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada fabricante.
válvulas eléctricas, válvulas con todos sus componentes, piloto regulador, válvula antivacío, solenoide de 3 vías, válvulas AGIF para operación manual en caso de ser necesario, que las presiones estén de acuerdo a memoria de cálculo, ajuste del piloto regulador. Si es que la presión no está de acuerdo a esta memoria, yo puedo ajustar la presión de aguas abajo de acuerdo a la memoria. Y en caso de existir control por telemetría, verificar que la carga de la batería que alimenta ese solenoide esté en buen estado y que el panel solar siga cargando de buena manera esa batería. Cambiando un poco de tema, quiero hacerle una revisión un poco de datos de la temporada anterior, en que nos fijamos principalmente, primero en volúmenes de agua. Esto es un huerto de nogales de la sexta región, en donde la ETC, la transpiración de cultivo, de 8.500 metros cúbicos por hectárea, puesta en verde aquí, línea verde es la ETC, y vemos cómo este productor regó durante la temporada. La diferencia entre las barras rojas y las barras azules fue una intervención que hicimos para hacer más eficiente el uso del agua. Ustedes pueden ver aquí que el riego comercial ronda en los 1.150 en promedio por hectárea por la temporada, versus que a través de un manejo un poquito más eficiente podemos bajar el consumo de agua, muy importante. Se ve más o menos que el productor riega más o menos uniforme cada uno de sus sectores de riego. Esto va muy de la línea con productores que eligen tener demanda hídrica solamente como su estrategia de riego y no toman mucho en consideración las posibles diferencias que existen entre los distintos suelos en los distintos sectores. Y en este caso, las barras azules, lo que hicimos fue regar más bien bajo un parámetro fisiológico. En este caso ocupamos la bomba de presión Cholander para ver bien a través de rangos fisiológicos cuándo poder regar, y vemos que existen ciertas diferencias entre los sectores producidas principalmente por una diferencia en los suelos. Pueden ver aquí también que con respecto a la transpiración, el riego comercial riega un 37% sobre la transpiración, versus que a través de una estrategia un poquito más eficiente el riego fue de un 8% adicional. De igual manera, ciruelo europeo en la sexta región, la transpiración en esa temporada fue 8.590 metros cúbicos por hectárea, presupuestada vista aquí, visualizada por la línea roja. Los sectores de riego, cada uno de ellos, en barras naranjas los kilos secos por hectárea, en barras azules los metros cúbicos aplicados, y el promedio por la temporada. En este caso, la estrategia de riego es un riego deficitario controlado para ciruelo europeo, muy estudiado. Ustedes pueden ver que la diferencia que tienen los distintos sectores en cuanto a producción y en cuanto a aplicación de agua. Un riego fisiológico permite identificar diferencias en tipos de suelo, y es lo que nosotros llamamos el subsidio de agua de algunos sectores versus otros. En este caso, se regó disculpen, no es esa la transpiración, es esta de aquí, en 9.540 metros cúbicos por hectárea. El riego promedio fueron 5.216 en la línea azul. Esto es un 54.6% de la ETC, y el rendimiento seco por hectárea de 8.400 kilos por hectárea, que para este huerto es bastante adecuado. Lo importante es ver que yo, a través de revisión de datos de temporada pasada, puedo identificar problemas, puedo identificar futuros escenarios para lograr esta eficiencia hídrica.
Otro punto importante es cómo determinar la eficiencia del equipo de riego. Me voy a tener un poco acá. Esto es tremendamente relevante porque para ser eficiente yo necesito, hídricamente necesito que mis equipos de riego estén muy eficientes. Y con esto quiero introducirles dos indicadores, el indicador de exactitud y de precisión. La exactitud es la cercanía de una medición con el valor real. En este caso, en el equipo de riego se compara el caudal real versus el nominal. La exactitud se mide bajo estas dianas, siempre apuntándole a un mismo lugar, quiere decir, y a un lugar objetivo, quiere decir que yo estoy siendo muy exacto. Y el concepto de precisión, que es la consistencia de reiteradas mediciones, esto se determina realizando un aforo de emisores dentro de la mínima unidad hidráulica, que en este caso sería una válvula de riego. Y aquí los diferentes casos donde yo puedo ser muy poco exacto, muy poco preciso, o en contraste muy preciso y muy exacto, de acuerdo a estos indicadores. Primero, para medir exactitud, ¿cómo hago esto? Es en la comparación de caudales, de caudal nominal y caudal real. Para medir para el caudal nominal, yo lo extraigo de mi planilla, de mi memoria de cálculo, o en muchos casos viene también el caudal nominal en los planos de riego. Y para sacar el caudal real yo necesito de un medidor de agua para medirlo in situ, o en otros casos a través de un programa de riego que me registra de manera incluso horaria el caudal y yo pueda compararlo con el nominal. ¿Cómo se hace esto? Yo extraigo el caudal nominal en los bloques que están remarcados en naranja o en amarillo, son los mismos caudales que están en el plano de riego, lo anoto en una planilla, puedo obtener el caudal real desde mi medidor de agua y hago vía división el caudal real versus el caudal nominal y puedo puedo saber qué tan desviado está mi caudal real del mío nominal. En este caso podemos ver que en el sector 3 podemos tener hasta un 15% más del caudal nominal que en mi tiempo cero, y para el otro lado puedo ver que incluso acá puedo tener un 15% bajo, ni siquiera un 25% abajo de mi caudal real. Entonces yo debiese empezar a indagar de por qué se produce esto. Visto de manera gráfica, estos son los 28 sectores, 29 sectores del campo de ciruelo de la sexta región, en donde la línea del 100 marca el caudal nominal, y las barreras rojas arriba y hacia abajo indican un 15% adicional y un 15% hacia abajo de este caudal, y yo puedo tomar determinaciones en base a un indicador muy simple que es este de caudal real versus caudal nominal, y yo puedo ir a priorizar los sectores que yo creo que están más desviados de mi caudal nominal. En este caso yo de manera inmediata iría a ver el sector número 6, el 9, el 10, el 11, y por debajo iría de manera inmediata a ver el sector 25, ¿cierto? La gráfica de abajo muestra, porque esto es un promedio para toda la temporada, y la línea de abajo muestra el comportamiento del caudal real versus el nominal de uno de estos sectores que ha sido seleccionado para cada uno de los eventos de riesgo que ocurrió en la temporada. Entonces yo con eso puedo saber si es que mi desviación es provocado por un evento o varios eventos, o es una desviación de manera más constante. Entonces esto determina la exactitud del equipo de riego con una referencia, en el plano o la memoria de cálculo. Es una buena herramienta para determinar a simple vista los sectores con problemas, y es tremendamente automatizable y digitalizable. Y yo puedo ir teniendo indicadores históricos de este indicador. Comparación de caudales, la interpretación: un caudal bajo puede ser producido por no apertura de válvulas, taponamiento de filtro, taponamiento de emisores, reducción del tamaño del sector, común ver esto. Un mal funcionamiento de las bombas también puede producir un caudal bajo.
Y un caudal alto puede ser provocado por un no cierre de válvulas correspondientes al mismo equipo que esté operando, roturas y filtraciones, aumento de caudal de emisores. Esto es muy común en emisores autocompensados, ver que con el tiempo y el desgaste producen un aumento del caudal y no un taponamiento. También podemos encontrar aumento del tamaño del sector, por alguna habilitación de más superficie en algún sector. Muchos productores deciden plantar plantas adicionales, lo que genera un caudal adicional, y también, efectivamente, un mal funcionamiento de bombas puede provocar un caudal alto. Importante es que si la diferencia en los caudales es relevante, ya pueden tener un impacto en el desempeño hidráulico o en el equipo riego. Esto quiere decir que si no hay una disminución en la presión, puede provocar una disminución también en el caudal de los emisores. Para esto, yo con esto en mente, si vuelvo atrás y yo identifico que tengo algunos sectores con problemas, tengo que ir a identificar por qué se produce y ver si es que, en este caso, la precisión, o sea, si todas las plantas están recibiendo más o menos la misma cantidad de agua, es adecuada. ¿Cómo hago esto yo? Con un procedimiento de aforo, donde se utilizan manómetros, contenedores para el agua, probetas o pesas también, y cronómetros para medir el tiempo. Muchas veces también se pueden utilizar embudos para hacer más fácil la captación del agua proveniente de cada uno de los emisores. ¿Cómo se hace? El procedimiento dice que debo ir a cada unidad hidráulica a hacer mediciones en distintos sectores de al menos 16 emisores. Una vez tomada esta medición de al menos 16, yo debo ordenar de menor a mayor, como están aquí, y determinar cuál es el cuartil con caudales más bajos, de acuerdo a esta fórmula, y ese promediar el cuartil más bajo, que en este caso está visualizada marcada en amarillo. Ese es el cuartil más bajo. Yo eso le saco el promedio, lo divido en el promedio total de las muestras, enmarcado en el cuadro verde, hago la división y saco un porcentaje, un coeficiente de uniformidad que se llama, y lo comparo con la interpretación estándar que existe hoy día. En este caso, cae dentro de un nivel aceptable. ¿Cómo es otra manera de interpretar eso? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, y en este caso nos pusimos unos supuestos. En este caso, el equipo de riego tiene una precipitación horaria de 2,5 milímetros. Si el riego objetivo es de 25 milímetros, o sea, quiere decir 10 horas de riego, yo me puedo poner en dos escenarios: un escenario de un coeficiente de uniformidad de un 90% y un coeficiente de uniformidad de un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que en mis 10 horas de riego, para el coeficiente de uniformidad de un 90%, yo al sector que le llega menos agua le llegarían 22 milímetros de los 25, y al sector que le llega más agua le llegarían 28 milímetros en vez de los 25. Probablemente el promedio siga estando en los 25 milímetros, pero yo puedo determinar de esta manera que hay algunos sectores que reciben menos agua o más agua. ¿Qué pasa si es que yo disminuyo mi coeficiente de uniformidad a un 70%? Que, bueno, quiere decir que en el riego de 10 horas o de 25 milímetros, las plantas que reciben menos agua podrían recibir 18 milímetros de los 25, y las plantas que reciben más agua podrían recibir hasta 36 milímetros, que es el doble de las que menos reciben. Por lo que el tener en mente el realizar aforos de manera periódica es muy importante, porque afecta directamente al agua recibida en las plantas. Esto es un servicio que nosotros empezamos a dar a partir de enero de este año, en donde hemos salido a realizar aforos, servicios de aforo, y los resultados hasta la fecha nos hablan
de 150 hectáreas levantadas, 79 válvulas y 16 campos, los campos con distintas antigüedades del equipo de riego, el más antiguo del 2005, y vemos cómo están todos los coeficientes de uniformidad de cada uno de esas válvulas o sectores de riego. El promedio, ustedes ven que existe una alta variabilidad en los coeficientes de uniformidad, y muchas veces el año no es solamente por sí un indicador de una baja o un desgaste en el equipo de riego, una baja en el coeficiente de uniformidad. Ustedes pueden ver aquí que un proyecto de riego instalado el año 2021 tiene un 45.5 de coeficiente de uniformidad, probablemente dado por un nivel de taponamiento alto de esos sectores. Como también podemos ver equipos del año 2013, por ejemplo, que presentan coeficientes de uniformidad bastante aceptables. En promedio de todo este ejercicio existe un 74.3% calificado como aceptable, pero ustedes ya vieron el impacto que puede tener un coeficiente de uniformidad de alrededor del 70%. Y la eficiencia promedio del gotero, caudal promedio versus caudal nominal del emisor en todas las válvulas fue del 89.2%. Eso quiere decir que los goteros en general están descargando menos de lo nominal. ¿Y cuánto menos? Un 10% menos. Y en base a eso uno debiese hacer ajustes a su equipo de riego. Más resultados, aquí pueden ver ustedes que el 38% de las hectáreas levantadas tienen un coeficiente de uniformidad excelente, un 38% tiene un coeficiente de uniformidad bueno, un 11.4% aceptable y un 12.6% inaceptable, que es menor a 70. Solamente a modo de referencia, un coeficiente de uniformidad bueno generó una eficiencia del emisor, o sea, la diferencia entre el caudal real y el caudal nominal, de un 90.56%, nuevamente un 10% menos de caudal de lo que debería ser. Resultados a modo general: el 43% de las válvulas evaluadas presentan elevada sedimentación, evidenciando taponamiento de emisores y de línea de riego. Por eso esa pérdida de un 10% en la descarga de los goteros. Un 51.3% posee problemas de presión asociados a bajas presiones en válvula y en cola de línea de riego. Un 10.2% presenta problemas de sobrecaudal de gotero asociado a falta de regulación de presión en válvula. El 37% evidencia múltiples problemas con emisores, con filtración de agua, cortes de líneas, desacople, falta de terminales. Y dos predios presentan problemas con decantador de agua asociado a una mayor velocidad de flujo de agua de la recomendada. La variación del coeficiente de uniformidad puede ser explicada por diseño de riego no es el apropiado, esto en la menor cantidad de veces, pero puede existir. Revisar desempeño del equipo a la entrega del equipo de riego. Desgaste de emisores no es uniforme, especialmente en los goteros autocompensados. Taponamiento de emisores, hay que saber diferenciar entre taponamiento físico, químico y biológico. Este taponamiento no es uniforme, especialmente en los finales del día. Si existiesen problemas en el coeficiente de uniformidad, es importante tener estos indicadores, el caudal y el coeficiente de uniformidad, para determinar cuánto y cómo se está entregando el agua. Esto debe estar disponible en tiempo y forma adecuada. Debe haber un ajuste de tiempo de riego para el caso de los que riegan por tiempo. Es muy importante de que si yo tengo una desviación del caudal, si yo di una instrucción por tiempo, por ejemplo 10 horas, y yo tengo un 20 o un 15%, dejémoslo un 20% de sobrecaudal, en rigor quiere decir que yo estoy regando 12 horas y no 10. Así, igual para los que una pérdida de un 20% del caudal, probablemente estoy regando 8 horas y no 10. Para la gente que riega por volumen, muchas veces los controladores más inteligentes se ajustan a estas variaciones y por lo tanto entregan la cantidad de volumen adecuado, lo que quiere decir que ajusta por caudal. Ahora, importante ver si es que hay muchos desajustes de caudal, ir a ver a terreno si es que se presenta cierta desuniformidad. Si las variaciones son importantes, determinar la razón de por qué y aplicar acciones preventivas y correctivas tales como
descole frecuente en la línea de riego. En la foto aquí les muestro un descolador automático, se pone al final de la línea. También puede ser la aplicación de productos para evitar y corregir el taponamiento de emisores. Hoy día se han estado probando productos bastante inocuos en base a enzimas que han funcionado muy bien. En algunos casos, cuando es muy grave, hay que reemplazar línea de riego y muy antigua. Hay que hacer una mantención preventiva y correctiva de bomba y filtro. Frente a dudas, siempre consultar con el especialista de riego para tener la mejor recomendación posible. Finalmente, para terminar esta presentación, los aspectos claves sobre la agronomía, ¿qué nos fijamos nosotros con respecto a la agronomía para prepararnos para la temporada de riego? Principalmente hacemos una evaluación de las precipitaciones. En este caso, en la zona de Rengo, tenemos información, una muy buena información de la Junta de Vigilancia que nos entrega desde el año 1980, y ustedes pueden ver cómo ha ido bajando las precipitaciones durante los últimos 42 años ya. Si ustedes se fijan, el promedio es cerca de los 500 milímetros, y hoy día vemos que en la última década tuvimos solamente el promedio de la última década fue de 366, lo que nos indica que ya no está cayendo la misma cantidad de agua. Por lo tanto debo empezar a pensar en a lo mejor realizar riegos invernales para provocar de manera artificialmente esta lluvia. Si ustedes ven en el gráfico acá, acumulada, la precipitación acumulada, esto se hace sobre la temporada de acumulación de agua que puede estar disponible para la siguiente. Podemos ver, no puse todos los años porque si no sería un gráfico muy difícil de visualizar, pero puse los años que hemos tenido más precipitación versus los años que tenemos menos. Vemos cómo la última década se empieza a hacer más frecuente la baja en las precipitaciones. Como vamos hasta ayer a la fecha, el 2022-2023, han caído a la fecha 76.4 milímetros, esto partiendo desde abril. Nosotros consideramos que los aportes de agua al suelo para la siguiente temporada empiezan en abril. Esto es algo que nosotros tomamos como decisión, pero se ve que en otras partes del mundo también lo toman desde esta fecha. Y vemos que a la fecha llevamos el segundo año más seco en los últimos 42. Y esto es preocupante y yo tengo que tomar decisiones en base a lo que vaya viendo. ¿Cuándo voy a hacer riego o hasta cuándo voy a esperar la lluvia para tomar la decisión de hacer riego? Riegos invernales, una herramienta muy importante y muy útil. En este caso sí puede ser las calicatas o los sensores de humedad de suelo, en donde yo pueda revisar qué cantidad de agua tiene mi perfil de suelo y hasta dónde quiero llegar. Si ustedes ven en este gráfico, podemos ver información de un año para atrás, cómo durante el invierno lluvias o riegos provocan un aumento en el contenido de humedad del suelo hasta llegar hasta un objetivo. Y este año ya vemos lo mismo, cómo lluvias y riegos empiezan a llenar el perfil para poder partir la temporada con un perfil lleno de agua. Con la información adecuada se puede definir si realizar riegos invernales, cada vez más recurrente en inviernos secos. Es importante definir el nivel de humedad deseado y hasta cuándo esperar para realizar estos riegos en caso de ausencia de lluvia. Yo debo ponerme en decisión del equipo técnico de cada uno de los productores debiese ponerse una fecha límite hasta cuándo voy a esperar lluvias para yo empezar a realizar estos riegos invernales y dejar de mejor manera lleno el perfil. Finalmente, los mensajes clave: un equipo de riego eficiente es el DEF de hoy en día. Y si queremos lograr la eficiencia hídrica, debemos preocuparnos mucho del equipo de riego. Los equipos de monitoreo modernos presentes en la actualidad ayudan eficazmente a determinar ineficiencias en los equipos de riego. La baja o nula demanda hídrica nos permite tener el tiempo suficiente para analizar la información. Es muy importante darse el tiempo para analizar la diferente información sobre la operación del equipo y además realizar las mantenciones y ajustes necesarios.
Indicadores climáticos de suelo nos permiten determinar la necesidad de realizar riegos invernales y, lo más importante para mí, durante esta temporada, capacitar, capacitar y capacitar. Algunas referencias, links asociados a esta presentación, los pueden ver ahí. Creo que esta presentación va a quedar disponible para todos y para todas, para que puedan acceder a esta referencia. Sin más, muchas gracias. Cualquier pregunta, muy interesado en tratar e intentar de responderla. Muchas gracias, Andrés. Súper buena la información que nos entregaste. Sin duda, el tema del riego es súper relevante en todos los campos, para todos los cultivos, así que esta información va a ser súper valiosa para todos los que están hoy acompañándonos. Tenemos varias preguntas, pero antes quería como complemento compartirles una herramienta que tenemos en la plataforma de extensión. Les voy a mostrar acá. Complementando un poco lo que decía Andrés sobre el cálculo del coeficiente de uniformidad de los emisores de riego. Acá pueden acceder, les vamos a dejar el link en el chat para que puedan revisarla. Acá se les menciona cómo medir el coeficiente de uniformidad, sale el esquema de los emisores que tienen que medir, luego ingresan sus datos y acá les va a dar los resultados y la clasificación de acuerdo a si está excelente, buena, aceptable o inaceptable. Así que les vamos a dejar el link para que lo puedan revisar ahí con más tiempo. Y tal como decía Andrés también, recordarles que esta charla va a quedar grabada, así que después pueden revisarla con calma, si quieren volver a verla, o las personas que a lo mejor no la pudieron ver el día de hoy, pueden revisarla y no sé, tomar apuntes, etc. Bueno, Andrés, entonces vamos a... ¿Sí? Carolina, solamente hacer una apreciación sobre la herramienta. Esa herramienta es muy útil. Sin embargo, quiero decir que han existido ciertas modificaciones a esa herramienta y a la metodología principalmente. Les sugiero a todos que la revisen. El ITRC de California ha hecho modificaciones a esa metodología porque generalmente esa metodología no aborda la variación que puede existir dentro de una planta. Nosotros hoy día, los equipos de riego modernos, las plantas tienen más de un emisor por planta o más de 2 emisores por planta. Entonces, les recomiendo a todos que revisen los nuevos procedimientos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Andrés, por eso. Bueno, vamos entonces, te voy a ir comentando las preguntas para que las vayamos revisando y las vayamos respondiendo. Ya, las primeras 3 preguntas que están acá están relacionadas a lo mismo y tenían que ver con el cálculo del rango del caudal. Caudal, por ejemplo, Valentín, Félix e Ingrid nos preguntan cuál es el rango adecuado o la diferencia aceptable entre el caudal nominal y real. Súper. Sí, muy buena pregunta. Eso va a depender del cálculo hidráulico y qué tolerancia puede tener el equipo de riego a un aumento o disminución de ese caudal y cómo puede afectar. Porque cuando existe un aumento o una disminución de ese caudal va a impactar en el otro, que es la presión. Entonces, si el aumento o la disminución es muy grande, va a tener impacto en la presión y esa presión va a tener un impacto en el caudal también de vuelta. Entonces, pero generalmente, a modo de regla de oro, nosotros nos ponemos siempre un 15% de sobre y bajo caudal. Pero es muy importante que cada uno revise si es que ese sobre caudal impacta sobre las otras características hidráulicas del equipo de riego. Pero generalmente, a modo así como regla de oro, es 15%. Ya, perfecto. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta aquí de R. Silva. Pregunta, ¿cuál es la vida media de los emisores? No lo sé. Nos hemos topado con emisores que están funcionando bien hace 30 años y nos hemos topado con emisores que están funcionando pésimo al cabo de 2 años. Eso depende mucho de las calidades de agua, depende mucho de los manejos, depende mucho principalmente de esas dos. ¿Cuál es lo indicado? Generalmente hace mucho tiempo atrás se habló de que un equipo de riego
debiese durar al menos 12 años. Yo diría que hoy día, por el tema de manejo, el tema de aguas, también el caudal de los emisores ha disminuido, por lo que los pasadizos que permiten la pérdida de presión sean más limitados y el taponamiento sea mayor. Nosotros hoy día vemos que en un promedio los emisores, la línea de riego, están empezando a tener problemas a los 7 años. Ya, perfecto. Gabriela Solís nos pregunta: hola, no entendí lo de los riegos invernales para simular lluvia. ¿Qué sentido tiene si no tengo demanda hídrica? Buena pregunta. Generalmente cuando existe, en estos últimos años, las últimas décadas, donde no existe un aporte de lluvia durante la temporada de invierno y los campos terminan muy secos saliendo del verano, empiezan muchos con la siguiente temporada con un suelo demasiado seco. Y ese suelo demasiado seco puede tener impacto en el inicio de floración o el inicio de brote. Se ha visto que estreses en temporada temprana puede producir pérdidas en el rendimiento, pérdidas en los calibres, una mala cuaja. Entonces, también existe evidencia, lo recomiendo leer todas las páginas de California con respecto al control de helada. Existe evidencia que con un suelo muy seco el impacto de las heladas es mayor por el hecho de tener una humedad relativa muy baja. Entonces, generalmente lo que Gabriela Solís de Ranco, probablemente no tiene tanto el problema como lo tenemos aquí en la zona más central, en donde sí tenemos suelos secos terminando la temporada. Hay inviernos que no llueve o que llueve menos de la mitad o un tercio de lo que llueve comúnmente, y los suelos están tremendamente secos y puede provocar ciertos problemas al inicio de la temporada. Ya, súper importante entonces. También tenemos una pregunta de Pablo Pérez. Nos dice: ¿qué tan caro es corregir el problema de taponamiento en pesos por hectárea? ¿Y cuál sería el deadline para cambiar la línea de riego? Ya, voy a partir por la segunda parte. El deadline lo determinas con un aforo. El ejemplo que yo puse ahí es súper claro. Con un 70% de coeficiente de uniformidad, tú estás entregando algunas plantas el doble de lo que están recibiendo las otras. Entonces, el deadline se lo pone cada uno. Yo no trataría de bajar de un 85% de coeficiente de uniformidad. No quiere decir que hay que reemplazar las líneas, quiere decir que tengo que hacer ajustes, debo empezar a indagar la manera de corregir eso. ¿Qué tan caro es corregir el problema? Va a depender también mucho del problema de taponamiento que haya o real problema, o cuál es la real incidencia. Nosotros hemos hecho pruebas en la zona de Melipilla, en Nogales, con un producto en base a enzima que la aplicación da aproximadamente, una aplicación cuesta aproximadamente 15.000 pesos por hectárea, o que eso fue hace 2 o 3 años, no sé qué tanto habrá subido el precio de ese producto, y pudimos destapar, de 10 goteros tapados, destapamos 8 con una primera aplicación, que es muy importante, y el restante los pudimos destapar con una segunda aplicación. Hoy día ese productor hace 2 aplicaciones por temporada de base. Existen otros productos, yo personalmente no los he probado, pero sé que existen otros productos. Existen ácidos, existen cloro, y eso va a depender mucho de por qué se taparon los goteros, si es químico, biológico o físico. Ya. Ya, tenemos otra pregunta acá de Claudio Carvajal. Dice: buenos días, Andrés, ¿cuál sería tu criterio técnico para recomendar goteros normales versus autocompensados, sabiendo solo que los autocompensados no varían su caudal dependiendo de su presión? Esta es una pregunta espectacular. Yo no pondría goteros autocompensados cuando no se requiere poner goteros autocompensados. Los otros goteros autocompensados vienen a suplir un desafío hidráulico principalmente de pendientes o
cuando se requiere demasiada uniformidad, pero si no, no lo pondría. El gotero autocompensado tiene un sistema adicional que es la membrana que hace que autocompense, y generalmente mientras más partes tenga un gotero, más probabilidades tiene de desgaste y de mal funcionamiento. Yo personalmente, esto es una opinión muy personal, pero de acuerdo a lo que he visto yo, no pondría gotero autocompensado cuando no se requiere. Aparte que es más caro, Claro. pero yo no lo haría, personalmente hablando. Ya, perfecto. Sergio Vergara pregunta: buenos días, ¿cada cuánto cambiar arena, aguas del Maipo? Me imagino que se refiere a las arenas del filtro. Del filtro, Mira, seguramente, claro. Sergio, no te puedo dar una recomendación. Esto hay que estar monitoreándolo. Uno tiene que estar monitoreando de manera activa los equipos de riego. Algunos, no sé en qué parte del río Maipo está, algunas aguas del río Maipo vienen más limpias, otras vienen más sucias. Siempre, todos los años, hay que hacer una revisión de todo el equipo para ver el nivel de las arenas, para ver el estado de las arenas. Yo no voy a recomendar nunca cambiar cada cierto tiempo, a diferencia de las bombas, que ahí sí es que hay una regla de oro que es las 2000 horas, pero no voy a recomendar si es que las arenas no se encuentran en mal estado. No voy a hacer cambios innecesarios, pero siempre lo más indicado es revisar en qué estado están. No cuesta nada revisar. Abrir las escotillas de los filtros de arena no es un gran costo, y revisar el estado de las arenas y de las anillas, en este caso es muy simple. Entonces, les recomiendo, si tienen dudas, que por favor llamar al especialista para que vaya en terreno y vea realmente si necesita. No cuesta nada. Súper. Joaquín Mallea dice: hola Andrés, pensando en la realidad de la mayoría de las unidades productivas más pequeñas, sin estación meteorológica y sin tanta tecnología, aparte de las calicatas, ¿qué otra labor de riego sería importante hacer para tomar la decisión de riego? Saludos y muy servicial la presentación. A ver, creo que hoy día existe red de estaciones meteorológicas en donde todos podemos tener información disponible. Entonces, creo yo que cada vez la tecnología se hace más asequible para cada uno de los agricultores. Entonces, cierta tecnología siempre existe. Ahora, ¿cómo hacerlo efectivamente si no hay nada? Siempre es mejor hacer algo que nada, y en ese caso la calicata va a ser siempre mejor que no usar nada. Ahora, la tecnología hoy día ha mejorado mucho. Existen también otras formas más simples de hacerlo, a lo mejor un barreno también es una buena alternativa. Pero hoy día existen las tecnologías disponibles de manera simple, fácil, incluso hasta gratuita. Entonces yo trataría de buscar hacer una investigación e indagación y ser curioso con respecto a todos estos servicios tecnológicos. Pero si no, efectivamente las calicatas es mejor que hacer nada. Perfecto. Otra pregunta, acá dice Paulo Aros. Hola, ¿cuál es la diferencia de pendiente que se considera para instalar goteros autocompensados? En relación a la pregunta anterior igual, los autocompensados. Más que la diferencia de pendiente es cómo varía el caudal de acuerdo a esa pendiente, ¿cierto? Tengo la impresión de que el caudal no puede variar más de un 10%, ni la presión no puede variar más de un 20%. Entonces, más que la pendiente es la variación del caudal. Ok. Valentín pregunta: hola Andrés, contra problemas por microorganismos o materia orgánica y un material de pescado fertilizante, ¿qué herramienta recomienda con respecto al taponamiento? Bueno, materia orgánica generalmente con soluciones de cloro mata la materia orgánica, o sea, sí, básicamente la hace que salga. Estas enzimas también han producido un buen resultado con el tema de materia orgánica y de sales también. Es una combinación de enzimas, no es solamente una.
También las pruebas son muy interesantes, cortar algunos goteros, someterlos a distintos tratamientos, pero materia orgánica generalmente es cloro o biocida, cualquier biocida que esté disponible en el mercado que pueda mejorar esta agua oxigenada. También es más peligrosa, ojo con eso, pero existen numerosos manuales que me indican para la materia orgánica. Ya. Ahí también aprovechamos entonces de responder la pregunta de Manuel Contreras, que era más o menos referente a lo mismo. Súper. Ahí creo que estamos ya con las preguntas. Bueno, y también habían algunos comentarios de que es súper buena la presentación. También por ahí alguien nos preguntaba si después se usa el mismo link para la charla. No, Verónica, esto va a quedar grabado, la charla va a quedar alojada en la plataforma, así que va a estar el video ahí directo después para que lo puedan revisar. Ya. Ahora que no hay más preguntas, entonces, bueno, Andrés, muchas gracias nuevamente por toda la información, por todos los tips que nos entregaste. Ha sido súper valiosa la información. Hubieron hartas preguntas también, eso es bueno, quiere decir que están interesados y que pudimos ayudarlos, ¿cierto?, en resolver algunas dudas. Tomás Rivera dice muchas gracias, y bueno, también dar las gracias al equipo que está en backstage y a todos los que se conectaron hoy. Así que muchas gracias, Andrés, nuevamente, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Estén bien. Chao. Chao.